El mínimo irreducible. Nuestro llamado a amar y servir a otros. Bud Moffitt. En el último segmento, aprendimos que el mínimo irreducible de la intención de Dios para nosotros es que le amemos y que la manera como demostramos que le amamos es demostrando su amor a los que nos rodean, a nuestro prójimo. En este segmento vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad? Así que me gustaría comenzar preguntando qué significa haber sido creado a imagen de Dios. Hemos oído a Darrow decir que Dios nos creó en su imagen. En muchos libros y disertaciones donde se nos explica lo que esto significa, de manera que no podemos cubrir todo eso a fondo aquí. Pero analicemos ideas claves. Una de las ideas que se desprenden de haber sido creado a imagen de Dios es que fuimos creados como es Él. Somos creativos. Ahora, Él creó de la nada. No podemos hacer eso. Tenemos que crear de lo que Él hizo, pero somos creativos y de todos los otros seres que Dios hizo en la creación, los seres humanos somos definitivamente los más creativos. Los seres humanos pueden crear computadoras. Estas no existían en el jardín del Edén. Nosotros las hicimos. ¿De dónde proceden? Proceden de la creatividad que Dios nos dio. Podemos fabricar aviones. Otros seres de la creación también son creativos. Los pájaros hacen nidos, las abejas hacen colmenas, las arañas hacen telarañas, son muy creativos. Pero nunca he visto a un mono que pudiera hacer una bicicleta. Nosotros somos mucho más creativos que el resto de la creación de Dios. Otra cosa que significa haber sido creado a la imagen de Dios es que tenemos capacidad de usar palabras. ¿Cómo creó Dios? Él habló. ¿Y qué habló? Habló palabras y fuimos hechos a la imagen de Dios. Nosotros también usamos palabras. Las otras partes de la creación se comunican entre sí. Los perros ladran, los lobos aúllan, las ballenas emiten sonidos característicos bajo el agua. Las gallinas se comunican con sus pequeños pollos. Pío, 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 pío. Caminan en el corral y sus pollitos las siguen. Entre sí se comunican. Pero esa gallina no puede contarle a sus pollitos de sus bisabuelos. Solo nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque usamos palabras y podemos comunicarnos por medio de conceptos y escribir historias. Einstein pudo expresar la teoría de la relatividad en una fórmula y aunque ya murió, podemos aprender lo que descubrió y compartió con nosotros. Y podemos aprender eso porque tenemos la capacidad de usar palabras. Fuimos creados a la imagen de Dios. Otra cosa que significa es que los seres humanos pueden hacer cosas más grandes cuando están unidos que por sí solos. Esto lo vemos reflejado en nuestro Dios. Vemos la Trinidad activa en la creación. Dios habló. ¿Y qué habló? Habló palabras. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Él creó todas las cosas. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Y fue la Trinidad que actuó conjuntamente para crear lo que ahora vemos en las evidencias de la creación. Y los seres humanos pueden colaborar para edificar una ciudad. Podemos instalar sistemas de alcantarillado, de distribución de agua, sistemas de electricidad, construir carreteras, instituciones, escuelas y hospitales. No podemos hacer tales cosas como individuos, pero podemos colaborar para producir cosas mucho mayores de las que podemos producir individualmente. Otra cosa que también significa tener la imagen de Dios es que podemos hacer elecciones morales. Podemos descubrir o discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es hermoso y lo que es feo, lo que está bien y lo que está mal.
Otros seres de la creación, como es el caso de los perros, los caballos o los lobos, no pueden discernir una acción correcta de una incorrecta. Simplemente actúan por instinto. Pero nosotros lo hacemos porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero creo que la Biblia nos enseña que hay algo mucho más importante que la creatividad, que la capacidad de usar palabras, que colaborar para producir algo más grande de lo que podríamos hacer por nosotros mismos o que tomar decisiones morales, algo mucho más importante que refleja la imagen de Dios. Me gustaría que buscaran en sus Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 2, y miremos y descubramos qué pudiera ser eso. En Filipenses 2, a partir del verso 5, Pablo escribió: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagine conmigo por un momento, si puede. Aquí está Dios en el cielo, disfrutando de la gloria que solo Dios puede conocer y entender. Él es el creador del universo, Él es el Señor de todo, está en el cielo y recibe la gloria magnífica que solo le pertenece a Él. Y luego toma una decisión: venir y habitar en la creación, ser uno de los seres que Él creó en Génesis capítulo 1. Él viene a morar entre nosotros como uno de nosotros. Y no solo viene a morar entre nosotros, y viene no como un rey, sino como siervo. Un siervo humilde, como alguien dispuesto a servirnos, incluso hasta el extremo de su propia muerte. Este es Dios. Si hubiéramos podido estar en la creación antes de que Adán y Eva pecaran, habríamos visto la intención de Dios cuando nos creó. Para ustedes, las damas, cuando miraran a Eva, habrían visto la intención de Dios cuando creó a la mujer. Y ustedes, los hombres, hubiesen visto la reflexión perfecta de la intención de Dios cuando creó a Adán. Pero pecaron y fueron destruidos por el pecado. En el tiempo entre Adán y Jesús, nunca hubiésemos podido entender lo que Dios intentó cuando nos creó, porque su intención quedó deformada por el pecado de Adán y de Eva, hasta el día de hoy. Pero cuando Jesús vino como un siervo. Él era perfecto en todos los sentidos. Y cuando miramos a Jesús, ¿qué vemos? Vemos la intención de Dios cuando nos creó. ¿Y qué vemos? Vemos un siervo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es un siervo. No solo es el creador y señor de todo, sino que es un siervo. Vaya. ¿Dios un siervo? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Veamos el versículo 9. En los versículos del 5 al 8, Pablo nos describe a este siervo
que vino a habitar entre nosotros. Era Dios, el perfecto Dios, quien vino a habitar entre nosotros. ¿Y qué vemos? Vemos un siervo. Fíjese en el versículo 9. Las primeras palabras son importantísimas. Por lo cual, porque por primera vez en la historia de la humanidad podemos ver la intención de Dios al crearnos, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted ve a Jesús, ¿ve lo que Dios quiso que usted fuera? ¿Qué quiso que usted fuera? Más que nada, Dios quiso que usted fuera un siervo. Cuando vemos a Jesús, no solamente vemos que no solo ejemplificó lo que significa ser un siervo, sino que Él enseñó y Él predicó lo que significa ser un siervo. Veamos algunos pasajes de la Escritura. En primer lugar, vamos a Romanos capítulo 15. Pablo nos dice en el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí vemos otra indicación de que Jesús se hizo un siervo. Dios era un siervo y vivió como siervo entre nosotros. Después en Juan 13, vemos en Juan 13, verso 12, Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Él fue un siervo. Y a lo que Él está llamando a sus discípulos a hacer es a ser siervos. Vosotros no sois más grandes que yo soy un siervo y los he llamado a ser siervos. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que Él le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí está esa palabra de nuevo, hacer. Jesús respondió al experto de la ley que le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, ve y hazlo. Sé un siervo. Y después tenemos en Juan, en el capítulo 12, y lo voy a buscar muy rápidamente. En Juan 12, Jesús revela lo que significa ser realmente un siervo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa ser un siervo? No significa solo hacer las cosas que hagamos para hacerlas encajar en conjunto de nuestra vida. El último sacrificio, estar dispuesto a hacer lo que hizo Jesús. Y esto es dar nuestras vidas por los demás. ¿Por qué? Porque somos mayores que nuestro amo. Y nuestro amo es un siervo. Y luego examinaremos un pasaje muy interesante que realmente me gusta mucho. Es el estereotipo de la madre judía. Ella ama a sus hijos Santiago y Juan. Ella los ama y quiere lo mejor para ellos. He estado en Corea varias veces. Daru y yo hemos estado, y las madres coreanas son como las judías.
Pues ellas quieren lo mejor para sus hijos. Quieren que sus hijos sean médicos o ingenieros o presidentes y por ello los presionan mucho en sus estudios. Bien, la madre de Santiago y Juan era una de esas. Se acercó a Jesús y le dijo, disculpe, señor, ¿podría pedirle un favor? Jesús le dijo, sí, claro. Y ella le dijo, cuando venga en su reino, ¿podría Juan sentarse en uno de sus lados y Santiago en el otro? Y la respuesta de Jesús fue muy elocuente. Busquemos en Mateo 20, versículo 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa lo que Dios desea de nosotros, más que ninguna otra cosa, es que reflejemos su carácter de siervo. Esto es exactamente lo opuesto de lo que vemos en el mundo de hoy en día. Hay tanta competencia por conseguir una buena posición, y Jesús les dice, no, así no es el reino. El reino es que ustedes se amen unos a otros como se aman a sí mismos y les sirvan para ayudarles a ser lo máximo que ellos puedan ser. Entonces, ¿qué significa el discipulado? Creo que discipulado significa ser como Jesús. En Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestinó. Le predestinó a usted, me predestinó a mí para ser como Jesús. Bien, quisiera que respondieran esta pregunta en su grupo pequeño. Si esto es lo que significa ser como Jesús, ¿cuáles son algunas de las cosas específicas que ustedes notarían en la gente que es como Jesús? Esa es la pregunta.